Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien listos para escuchar un video más sobre anécdotas o historias. No olviden dejar sus likes y suscribirse. Ya que fue mucha introducción, empecemos. Hoy hablaremos sobre anécdotas o historias que les pasó en cerros que dicen estar encantado. Comencemos antes un poco de contexto para saber de qué hablamos. Los cerros encantados son elevaciones geográficas, principalmente en México y los Andes, rodeadas de leyendas místicas, historias de tesoros ocultos, ancestros o fenómenos inexplicables. A menudo considerados lugares sagrados, guardianes de riquezas antiguas o refugios mágicos, estas montañas ofrecen impresionantes vistas panorámicas y rastros históricos, como el Cerro de Nenetla en México. Pues ya he escuchado que en los bosques de Oaxaca hay cosas extrañas. Yo escuché un joven que me contó que hay un cerro enorme, pero solo un señor se adentró ahí, y en fondo de ese cerro hay una laguna, y que tiene animales extraños pero nadie ha podido explorar. Esa es una de muchísimas historias que me contaban mis abuelos. Mi abuela ya no está, pero mi abuelo tiene 96 años y la memoria muy clara. Vivimos muy cerca de la Sierra de Oaxaca y sí pasan cosas. Siempre tengo en mente esas historias cuando ando en la naturaleza. No me las contaban para espantarme, hasta evadían contármelas cuando se los pedía porque sabían que me daba miedo. Yo creo que más bien me platicaban eso era para que tuviera en cuenta que los lugares tienen dueños y que hay cosas allá afuera que todavía no entendemos y que es mejor dejar por la paz. Es el Cerro Monte Negro. Mi padrastro es de Oaxaca y de niñas nos contaba que se oye una campana gigante y que varias personas que se acercaron a ver vieron que el cerro se abría y entraron, pero que muchos ya no salieron porque se vuelve a cerrar y abre hasta el año siguiente, que adentro hay más gente, civilización por así decirlo. Son fascinantes las historias de Oaxaca, son hechizos que hay en esas zonas. Pues el abuelo de un amigo nos contó que fue a una laguna en el cerro que mencionan en la historia, y dice que tenía tanta hambre que se puso a pescar, pero que no sacó nada, pero que vio un hombre escamoso salir de ahí, porque llevaba una linterna, pero pensó que era alguien que se estaba bañando, pero cuando se acercó y lo vio de cerca, dice que corrió ni siquiera volteó, y cuando llegó a una casita que vio, se metió ahí y cerró la puerta, no había nadie y apagó su linterna, y se metió en un cuartito y se escondió. Después escuchó cómo se abría la puerta y dice que empezó a rezar, y se escuchó después como la puerta se cerraba. En la mañanita vio que habían como 13 pescados en el suelo, salió y solo se veía todo desolado, y que ni idea tenía de dónde estaba. Tenía tanta hambre, dijo, pero que no comió nada y se fue a buscar por dónde llegar a su casa. Daba vueltas y llegaba a la misma casita, se puso a llorar y a pedirle a Dios que le ayudara a encontrar el camino de regreso. Y dice que cuando se iba de nuevo, vio el mismo ser, o lo que había visto la noche anterior, pero esta vez lo vio bien, todo feo, con escamas y los pies como los de una iguana, todo baboso y con una cola muy rara, y que quiso correr pero no podía. Los ojos rojizos de este ser se agrandaban bien raro, y de repente le empezó a indicar o a señalar, como que se fuera por ese rumbo. Él no sabía qué hacer, y dice que de nuevo le señaló el camino y se fue por ahí, y así fue que llegó a su casa. Les contó a todos ahí qué fue lo que pasó, y que su mamá le dijo: un día les dije a todos que no fueran por ahí, ahora ya saben el por qué se los decía. Oaxaca es un lugar mágico, he leído muchas historias, así que tengo la teoría de que en algunos cerros hay portales y sin darte cuenta puedes atravesarlos y ver cosas inimaginables.
Bello, Oaxaca. También hay cerros o ríos o lagunas encantadas. En la Sierra Norte conocí un lugar donde tenían una capillita con una imagen de la Virgen de Guadalupe. Cumplía dos funciones. Primera, venerar a la Virgen, y segunda era la seña para no pasar de ahí. Si seguías entrabas al bosque encantado y ya no salías de ahí. No es el único lugar. En Durango hay un cerro donde según se abre un portal cada tantos años. Si lo atraviesas para ti pasa poco tiempo, pero en el mundo real pasan décadas. Lo leí hace añísimos en un libro de leyendas del lugar. ¿Hablas del Cerro Espina? De ser así, está cerca de donde vivo, y cuentan la misma historia de la laguna, y frutas que solo puedes comer ahí, porque si quieres traer de vuelta en el camino se convierten en culebras, pero nadie se ha animado a ir de por acá. A mí me da curiosidad, pero tampoco iría, jajaja. Yo soy de Tehuicingo, Puebla, y cerca hay un lugar que se llama Boquerón. De esto tiene como 30 años. Subimos a un cerro cerca de ese pueblo, y en ese lugar se encontraban flechas prehispánicas, y subimos para recolectar mi papá y yo. De pronto nos salieron dos tigres, venían con rumbo a mi papá y él solo alzó la barreta que llevaba. Yo estaba arriba de una piedra grande, no pude hacer nada, pero los tigres pasaron por un lado lanzándose hacia el cantil, y mi papá quedó como hipnotizado y los seguía. Para ese entonces yo ya me había bajado y le quité la intención de ver hacia abajo. Le comentamos a los lugareños y solo se reían de nuestro relato. Ellos decían ni conejos hay, y nosotros le contestamos, pues los tigres se los comieron. Mi suegra nos contó de un tío de ella que salió a buscar hierbas curativas al monte, y el señor contó que al ir caminando vio un camino que nunca lo había visto, muy bonito, y que llevaba a un paraje con muchas flores y árboles frutales y un riachuelo que había, en fin, todo muy bonito, pero al señor le dio miedo que saliera el dueño y se molestara con él por invadir su propiedad, así que se regresó por donde vino y se regresó a su casa. Cuando llegó dice que toda su familia lo veía preocupada, y lo recibieron con gritos y llorando, y él preguntó que qué les pasaba, y le dijeron que estuvo perdido por una semana. Y él dice que no pasaron ni 20 min en lo que él vio ese lugar y se salió. Le dijeron que entró a un encantamiento, y que como no tocó nada pudo salir. Hola, buenas noches. A una tía le pasó lo mismo, ya que así lo cuenta ella. En aquel entonces iban a cortar café, pero ella llegó tarde y los demás tíos creyeron que no iría y se fueron. Cuando llegó al punto de reunión, le dijeron que sus hermanos se acababan de ir y se le hizo fácil irse sola. El caso es que dice que el camino en cierto punto se le hizo raro porque estaba muy bonito, lleno de flores, y muy distinto al que siempre pasaban. De pronto dice que escuchó que alguien le gritó, pero lo escuchaba lejos, y cuando reaccionó dice que el camino por donde iba no era su camino. La persona le dijo que a lo mejor los duendes la querían perder. Si sales, pero muchos años después. Acá en Jalisco también hay 3 o 4 lugares parecidos, uno en la barranca de Huentitán donde un señor se perdió 7 años y para él fueron cerca de 3 semanas nada más. Me contó un ingeniero que iba en una peregrinación por el campo, en un lugar llamado Paso Ancho, era de día y hacía mucho calor. El sacerdote, al ver a la gente cansada, pidió que descansaran bajo la sombra. Le pidió a 5 hombres que lo siguieran. Como en media hora regresaron con muchas frutas desconocidas. El cura les dijo coman todo lo que puedan y la fruta que sobre déjenla ahí, porque no durará mucho. El ingeniero le preguntó a uno de los hombres de dónde habían traído la fruta, y este solo contestó que el cura los llevó a través de unas cuevas a un lugar muy bonito con muchos árboles frutales.
Recordé que en mi familia hace años cuando niña acompañé a mi abuelo, mis tíos y mi papá de cacería y al entrar al lugar, dijeron unas palabras entre ellas que solo llevarían sustento a su familia, no tomarían más, ni harían negocio de lo que ahí sacarían. Yo pregunté y me dijeron que ahí se entraba con mucho respeto o no te iba nada bien. Al salir agradecían con el mismo respeto lograran cazar o no. Ah cabrón, esa no me la sabía yo. En cambio mi viejón subió la montaña porque su amigo lo invitó a ir de cacería. Pero fue con el engaño. Porque al llegar a la cima de esa montaña, obviamente se ve al horizonte. El amigo le dijo aquí donde estamos es donde se perdió la gringa. La Q se cuenta allá pueblo. Lo que vio mi viejón ahí en la montaña fue impresionante. Ahí vive el diablo, nunca más subió otra vez el viejón, casi nadie se atreve a subir allá. Si pasa algo parecido me pasó en el pueblo de mi esposo, fuimos con su mamá, su papá y sus tías a su terreno que tienen lejos de su casa, es en un cerro y hay una cueva enorme total que fuimos a sacar yuca y jícama, no había monte en el lado donde estábamos cosechando, todo iba bien hasta que de repente sentí como si estuviera drogada, al alzar la mirada vi claro como el monte creció y se cerró como en un círculo y yo no podía hablar, me sentía como flotando, ya no veía a nadie y caminaba sin saber el rumbo, hasta que dije Dios mío ayúdame, y de repente escuché a mi suegra que me habló, me dijo Lizeth ven. En ese rato sentí como que reaccioné y claro, vi como el monte bajó y el círculo en el que estaba desapareció, entonces fue que alcé la mirada y que ya estaba a punto de caer o rodar por la parte baja del cerro, un vacío, ahí fue cuando vi a mi suegra que estaba a 2 metros mío sacando yuca. Fue horrible, desde eso jamás he vuelto a ir a ese terreno, no dejo ir a mis hijos, al monte y a los lugares solitarios hay que tenerles mucho respeto. Se le llama encantos, hay muchas leyendas sobre eso. Acá en Veracruz una amiga me contó que muy cerca de su casa un vecino entró a un rancho y como vio árboles de manzana, naranja, durazno y varios árboles frutales muy cargados entró y comió, pero lo peor fue que llenó costales para llevar y que a pesar de estar junto a la cerca, al querer salir ya no supo cómo, ya cansado de tanto caminar y de ir cargando, dejó los costales con fruta y solo así pudo encontrar la salida. Yo soy de Oaxaca, es algo escalofriante, ya que hay portales que te lleva a una dimensión de la realidad, nadie se anima a entrar a algunos de los portales. Mi difunto abuelo decía que existen diferentes seres del otro mundo. En Sonora un tío y yo entramos en una dimensión alterna y lo sé porque conozco el lugar perfectamente y lo desconocimos por completo, la vegetación en vez de verde era de un color azulado y hasta el color del cielo era un tono liláceo y todo era diferentes y vimos una especie de bisonte gigante como del tamaño de un elefante con cuernos gigantes y unas águilas blancas hermosas y como de 2 metros de altura. Avanzamos como 50 metros dentro de esa dimensión y nos dimos vuelta y regresamos por donde mismo en medio de un pasillo de entre 2 cerros, y al volver a nuestra realidad habían pasado como 5 horas, esto ocurrió en las afueras de C de Obregón, y los lugareños platican que les ha pasado lo mismo. Hay una cueva donde hay una virgen y un manantial lleno de árboles de acapule, y durante 30 años mis tíos, primos y algunos amigos nos íbamos de excursión a ponerle velas a la virgen y a pasar el rato en la naturaleza. Escalamos cerros, acampanamos a veces, esa vez nadie nos acompañó, andaban ocupados y esa vez fue cuando pasó. En otra ocasión no sé si me crean o no, en medio del monte entre chollas, biznagas, pitayos, piedras, encontramos un cementerio de carros, unos muy nuevos, otros muy antiguos,
antiguos, pero bien conservados, y nos dimos cuenta de que no era normal cómo habían llegado esos autos ahí, si no hay caminos ni huellas de pisadas de las llantas, grandes piedras, plantas y lo accidentado del terreno no era posible de cómo habían entrado ahí. Ese día estuvimos perdidos como 3 horas, buscando el camino de vuelta hasta de repente conocí el lugar y salimos de ahí. Mis tíos ya murieron y es peligroso volver a ir, anda muy dura la maña, por casi nada te matan. Lo que platica el amigo es verdad, soy ingeniero topógrafo y esos territorios de Oaxaca lo hemos recorrido, también Michoacán, Guerrero y Campeche, y también me gusta la cacería con permiso por FEMETI México y Ejército Mexicano. Y en una ocasión allá en 1987 en la sierra de la cuenca del Papaloapan, para ser más precisos en las montañas de Acatlán de Pérez Figueroa, hay un cerro muy alto y una cuenca o bajío, o como le conocen allá, rejoya. Esa rejoya se llamaba Salinas porque años atrás en los 40 trabajó un señor, sembraba maíz y hortalizas según platican los lugareños. Fuimos a ese lugar a cazar jabalíes y tepezcuintes, éramos solo 4 cazadores, y cuando llegamos a ese lugar escuchamos un ruido como de una bestia muy grande, y dejó de soplar. Buscamos dónde poder internarnos y como las 11 de la noche escuchamos bajar de la cordillera del cerro un gigante, y gritaba muy fuerte que poco a poco se acercaba más y más, se escuchaba como rodaban las piedras. Nos reunimos para prepararnos en posición de combate, para abrir fuego. Esa cosa horrible expedía un olor fétido, horrible, mejor dicho, apestaba. Cuando se acercó a 10 metros entre la oscuridad, enfocamos las lámparas. Yo recuerdo traía una linterna de 6 baterías Rayovac, y también una linterna de pilón. Quedaba una luz muy clara en medio de la noche. Todos enfocamos al mismo tiempo, listos para disparar, y cuando actuamos esa bestia se detuvo escasamente a 10 metros de nosotros. Y paró de hacer ruido, solo el apeste quedaba, y al mirar que no se miraba nada que era esa cosa. Así estuvimos con la luz como unos 5 minutos y decidimos retroceder y bajar la montaña. Fueron 3 horas de camino hasta llegar a un río conocido como Arroyo de En Medio, y ahí pudimos descansar y esperar a que amaneciera. Eso es real, y solo me queda recordar de mis otros compañeros, que ya solo quedamos dos. Los 2 más fallecieron hace poco, pero fue una aventura de terror. Otro día les platico otra anécdota de acá, de mi lindo estado de Sinaloa. De verdad te creo, porque desde niño he visto ovnis. El primero que vi fue en el pueblo de mis abuelos. Fui con mis primos mayores al cerro a juntar capulín. Yo tenía apenas 8 años y justo en el terreno de mi abuelo en el cielo se puso oscuro y volteamos y era una nave enorme. Estaba, ahora que le calculo, a unos 50 metros de altura. Nos espantamos y nos fuimos corriendo a casa. Bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy, espero les haya gustado y me apoyen para seguir haciendo más contenido. No olviden sus like y compartan para seguir creciendo, como también dejar sus anécdotas para que puedan salir en un siguiente video. Muchas gracias y hasta pronto.